Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Es un cansancio que llevas en el alma. Un cansancio que viene de vivir en círculos, de repetir los mismos patrones una y otra vez esperando resultados diferentes, de despertar cada día sintiendo que algo no está bien pero sin poder identificar exactamente qué es. Y yo viví así durante años. Años de sentirme emocionalmente agotado sin entender por qué. Me levantaba cada mañana con un peso en el pecho. Un peso que no podía explicar. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Trabajaba, cumplía con mis responsabilidades, sonreía cuando era necesario, pero por dentro estaba vacío. Y lo más confuso es que mi vida no era terrible. No había una crisis obvia, no había un drama evidente, pero algo estaba profundamente mal. Y eso me hacía sentir culpable, porque pensaba, ¿qué derecho tengo de sentirme así? Empecé a notar patrones que se repetían una y otra vez, situaciones que parecían diferentes pero que tenían la misma esencia, relaciones que empezaban con esperanza pero terminaban de la misma manera dolorosa, decisiones que tomaba pensando que esta vez sería diferente pero que me llevaban al mismo lugar oscuro. Y cada vez que esto pasaba me culpaba, me decía que yo era el problema, que si tan solo fuera diferente, más fuerte, más inteligente, las cosas cambiarían, pero nunca cambiaban. Porque yo no entendía algo fundamental. No entendía que estaba atrapado en un ciclo tóxico, un ciclo que yo mismo alimentaba sin darme cuenta, un ciclo que me chupaba la energía, la esperanza, la paz. Y mientras más tiempo pasaba en ese ciclo, más normal me parecía. Más empezaba a creer que así era la vida, que todos se sentían así, que el cansancio emocional era simplemente parte de ser adulto. Recuerdo una tarde en particular. Estaba sentado en mi auto después del trabajo. No tenía ganas de entrar a casa, no porque mi casa fuera mala, sino porque no tenía ganas de nada. Estaba emocionalmente paralizado, y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Me di cuenta de que había dejado de sentir. No estaba triste exactamente, no estaba enojado exactamente, estaba entumecido, y ese entumecimiento era mi forma de sobrevivir. Porque cuando estás en un ciclo tóxico, tu cuerpo eventualmente se apaga emocionalmente para protegerte. Es como un mecanismo de defensa. Si sigues sintiendo todo el dolor, todo el agotamiento, todo el sinsentido, te romperías. Así que tu sistema nervioso simplemente deja de sentir. Y vives en una especie de piloto automático, funcionando pero no viviendo realmente. Y yo estaba ahí, funcionando, cumpliendo, existiendo, pero no viviendo. Y lo peor es que había olvidado cómo se sentía realmente vivir. Había olvidado cómo se sentía la paz, la alegría genuina, la esperanza. Todo eso se sentía como conceptos abstractos que existían para otras personas pero no para mí. Empecé a buscar respuestas afuera. Leía libros, veía videos, buscaba alguna fórmula mágica que me dijera qué estaba mal y cómo arreglarlo. Y encontraba consejos, buenos consejos. Pero nada cambiaba, porque el problema no era que no supiera qué hacer. El problema era que estaba atrapado en patrones tan profundos que ni siquiera podía verlos. Había una voz en mi cabeza que justificaba todo, que explicaba por qué las cosas eran como eran, que me convencía de que no había otra opción, que me decía que esta vez sería diferente si solo me esforzaba más. Y yo le creía a esa voz, porque era mi voz. Pero esa voz estaba mintiendo, estaba protegiendo el ciclo, estaba manteniéndome atrapado. Y el ciclo se alimentaba de mi necesidad de control. Yo pensaba que si trabajaba más duro, si era más paciente, si daba más de mí, eventualmente las cosas cambiarían. Eventualmente recibiría lo que estaba dando. Eventualmente sería valorado de la manera que yo valoraba a otros. Pero eso nunca pasaba, porque estaba esperando que resultados externos cambiaran cuando el problema era interno. Estaba agotado, no solo físicamente, estaba agotado de intentar, agotado de esperar, agotado de creer que esta vez sería diferente, agotado de vivir en la misma montaña rusa emocional donde las subidas eran breves pero las caídas eran largas y dolorosas. Y en ese agotamiento algo empezó a cambiar. No fue un cambio grande, fue algo pequeño. Fue una pregunta que empezó a aparecer más seguido. ¿Tiene que ser así? Esa pregunta me molestaba, porque implicaba que tal vez había otra manera. Y si había otra manera, entonces significaba que yo había elegido esta manera. Y esa idea era dolorosa, porque era más fácil creer que yo era una víctima de las circunstancias, que la vida simplemente era injusta,
que yo no tenía control. Pero esa pregunta seguía ahí, persistente, inquietante. ¿Tiene que ser así? Y entonces llegó el día donde todo se derrumbó. No fue dramático, no fue una crisis explosiva, fue algo simple. Fue un momento donde me vi a mí mismo desde afuera, y lo que vi me rompió. Me vi repitiendo exactamente el mismo patrón que había repetido 100 veces antes, diciendo las mismas cosas, haciendo las mismas excusas, esperando los mismos resultados imposibles. Y en ese momento algo dentro de mí dijo, basta. Fue como si una parte de mí que había estado dormida de repente despertara, y esa parte estaba furiosa, no con otros, conmigo, porque me di cuenta de que yo era el que estaba eligiendo esto. Yo era el que estaba volviendo al mismo ciclo. Yo era el que estaba ignorando todas las señales. Y esa realización fue devastadora, porque significaba que no podía culpar a nadie más. Significaba que la responsabilidad era mía. Y en ese momento de dolor agudo empecé a ver las señales que había estado ignorando durante años. La primera señal era obvia una vez que la vi. Empecé a darme cuenta de que repetía los mismos conflictos en diferentes contextos. El escenario cambiaba, las personas cambiaban, pero el conflicto era el mismo, y yo siempre tenía la misma respuesta. Y esa respuesta nunca funcionaba, pero seguía usándola, esperando que esta vez fuera diferente. La segunda señal era más sutil pero igual de poderosa. Me di cuenta de que siempre me sentía responsable por las emociones de otros. Si alguien estaba triste, yo sentía que era mi responsabilidad arreglarlo. Si alguien estaba enojado, yo sentía que era mi culpa. Si alguien estaba decepcionado, yo sentía que había fallado. Y eso me mantenía en un estado constante de ansiedad, porque las emociones de otros no las podía controlar, pero yo seguía sintiendo que era mi trabajo hacerlo. La tercera señal me golpeó fuerte. Me di cuenta de que justificaba comportamientos que nunca aceptaría en otros. Comportamientos que si viera en la vida de un amigo, le diría inmediatamente que se alejara. Pero en mi propia vida encontraba razones. Encontraba excusas. Encontraba esperanza donde no la había. Y eso me mantenía atrapado en situaciones que me estaban destruyendo lentamente. La cuarta señal era la más dolorosa. Me di cuenta de que había perdido contacto con quien yo era realmente. Mis decisiones no venían de mis valores, venían del miedo. Miedo a estar solo, miedo a decepcionar, miedo a ser abandonado. Y ese miedo me había convertido en alguien que yo no reconocía, alguien que decía sí cuando quería decir no, alguien que se quedaba cuando quería irse, alguien que se traicionaba a sí mismo constantemente. Y la quinta señal fue la que finalmente me despertó completamente. Me di cuenta de que mi cansancio emocional no era porque la vida fuera dura, era porque estaba gastando toda mi energía manteniendo un ciclo que no me servía. Era como estar en una rueda de hámster corriendo y corriendo sin llegar a ningún lado. Y ese esfuerzo constante sin progreso real me estaba matando por dentro. Todas estas señales estaban ahí todo el tiempo, pero yo no las quería ver, porque verlas significaba admitir algo que no quería admitir. Significaba admitir que necesitaba cambiar, no cambiar algo pequeño, cambiar todo. Y eso daba miedo, porque el ciclo tóxico era familiar. Sabía cómo funcionaba, sabía qué esperar, pero romperlo significaba entrar en territorio desconocido. Y en medio de ese miedo, en medio de esa claridad dolorosa, tomé una decisión. Decidí que no importaba cuán aterrador fuera, no importaba cuán incómodo fuera, no importaba quién no lo entendiera, iba a romper este ciclo, porque ya había perdido demasiado tiempo, ya había sacrificado demasiado de mí mismo. Ya había vivido demasiado tiempo en este estado de cansancio emocional, y no podía más. Esa decisión no vino con un plan claro, no vino con pasos específicos. Vino solo con una determinación profunda, una determinación que decía, esto se acaba aquí, no sé cómo voy a hacerlo, no sé cuánto tiempo va a tomar, pero sé que no puedo seguir viviendo así. Y esa determinación fue el primer paso real hacia la libertad. La transformación comenzó con algo simple pero radical. Empecé a decirme la verdad sin filtros, la verdad sin justificaciones, la verdad sin excusas. Y esa verdad era dolorosa, porque tuve que admitir todas las veces que me había traicionado a mí mismo, todas las veces que había ignorado mi intuición, todas las veces que había elegido la comodidad del ciclo conocido sobre la incertidumbre de algo nuevo. Y en ese proceso de honestidad brutal empecé a entender algo fundamental. Los ciclos tóxicos no son solo sobre situaciones externas,
son sobre patrones internos, son sobre creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que merecemos, sobre lo que es posible. Y mientras esas creencias no cambien, seguiremos repitiendo los mismos ciclos en diferentes formas. Empecé a examinar mis creencias y encontré muchas que no eran mías. Eran creencias que había absorbido de mi familia, de mi cultura, de experiencias pasadas. Creencias como el amor requiere sacrificio constante, o si me voy soy un cobarde, o no merezco más que esto. Y esas creencias estaban operando en el fondo, dictando mis decisiones sin que yo me diera cuenta. Así que empecé a desafiar cada una de esas creencias, no con teoría, con preguntas. Me preguntaba, ¿es esto realmente verdad? ¿O es solo algo que me han enseñado? ¿Me sirve esta creencia o me limita? ¿Qué pasaría si creyera algo diferente? Y esas preguntas empezaron a crear grietas en las paredes que había construido alrededor de mi mente. También empecé a identificar mis gatillos. Esas situaciones, palabras o emociones que me lanzaban automáticamente de regreso al ciclo tóxico. Y me di cuenta de que cuando estaba en estado de gatillo no pensaba claramente. Reaccionaba desde el miedo, desde la necesidad, desde el pánico. Y esas reacciones siempre me llevaban de regreso al mismo lugar. Así que desarrollé una práctica. Cuando sentía que estaba siendo gatillado, me detenía, respiraba, me preguntaba, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito en este momento? Y en lugar de reaccionar automáticamente, me daba espacio para responder conscientemente. Y ese espacio entre el gatillo y la respuesta fue donde encontré mi libertad. Aprendí a establecer límites. No límites para controlar a otros, sino límites para protegerme a mí mismo. Límites que decían, esto es aceptable para mí y esto no lo es. Y cuando alguien cruzaba esos límites, ya no lo justificaba, ya no lo minimizaba, ya no esperaba que cambiaran. Simplemente actuaba, me alejaba, me protegía, me priorizaba. Y eso fue difícil, porque parte de mí todavía quería salvar las situaciones, todavía quería dar una oportunidad más, todavía quería creer que las cosas cambiarían. Pero había aprendido algo importante. Las personas te muestran quiénes son, y cuando alguien te muestra consistentemente que no puede o no quiere respetar tus límites, créeles. No proyectes potencial donde solo hay patrones. Empecé a construir una relación diferente conmigo mismo. Una relación basada en respeto, en honestidad, en cuidado genuino. Me empecé a tratar como trataría a alguien que amo profundamente. Y eso significó dejar de criticarme constantemente, dejar de exigirme perfección. Dejar de castigarme por ser humano. Empecé a hablarme con compasión, a validar mis sentimientos, a honrar mis necesidades. Y algo hermoso empezó a pasar. Mientras más me respetaba a mí mismo, menos toleraba situaciones que me faltaban al respeto. Mientras más me cuidaba, menos atraía personas que querían que me descuidara por ellas. Mientras más claridad tenía sobre quién era yo, menos me perdía en ciclos que no eran míos. Porque había construido algo sólido dentro de mí, y ese algo no dependía de factores externos. Era mío, y nadie me lo podía quitar. Nadie iba a hacer esto por mí. Nadie. Solo yo. Solo yo podía romper mis propios ciclos. Solo yo podía cambiar mis propias creencias. Solo yo podía establecer y mantener mis propios límites. Y aunque eso daba miedo, también era liberador, porque significaba que el poder estaba en mis manos. Siempre había estado ahí, solo que no lo había usado. Pero aquí está la realidad que nadie quiere escuchar. Tener claridad no es suficiente. Entender tus patrones no es suficiente. Querer cambiar no es suficiente. Necesitas disciplina. Necesitas la voluntad de hacer las cosas difíciles una y otra vez hasta que se vuelvan naturales. Y eso requiere un compromiso que va más allá de la motivación. La motivación viene y se va. Hay días donde te sientes fuerte y capaz de cualquier cosa. Hay días donde estás convencido de que finalmente lo lograste. Pero también hay días donde todo duele. Días donde quieres volver al ciclo tóxico porque es familiar. Días donde la soledad de romper patrones se siente insoportable. Y en esos días la motivación no te va a sostener. La disciplina sí. La disciplina es decidir cada día quién quieres ser. Y luego actuar como esa persona incluso cuando no te sientes como hacerlo. Es mantener tus límites incluso cuando la otra persona te hace sentir culpable. Es elegir la soledad saludable sobre la compañía tóxica incluso cuando estás desesperado por conexión.
Es decirte la verdad incluso cuando las mentiras son más cómodas. Cada mañana me despertaba con una conversación interna. Una conversación que se había vuelto ritual. Me preguntaba, ¿qué versión de ti va a mostrarse hoy? ¿La versión que conoce sus patrones y los rompe? ¿O la versión que vuelve a caer en ellos? Y algunos días la respuesta era fácil, pero otros días era una batalla. Una batalla entre quien había sido y quien estaba intentando ser. Y hubo días donde perdí esa batalla. Días donde volví a viejos patrones. Días donde justifiqué lo injustificable. Días donde ignoré las señales que había aprendido a reconocer. Y en esos días tenía una decisión que hacer. Podía castigarme. Podía usar mi falla como evidencia de que nunca cambiaría. O podía tratarme con compasión y simplemente volver a empezar. Elegí la compasión, porque me di cuenta de que el autocastigo solo me mantenía en el ciclo. El autocastigo era parte del patrón tóxico. Era otra forma de maltratarme. Así que en lugar de eso, cuando fallaba, me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué gatilló mi regreso al viejo patrón? ¿Qué necesito fortalecer? Y esas preguntas me daban información valiosa en lugar de solo dolor. La disciplina también significó crear estructuras en mi vida que me apoyaran, porque no podía depender solo de fuerza de voluntad. Necesitaba sistemas, necesitaba rutinas, necesitaba recordatorios. Así que creé rituales matutinos que me anclaban en mi nueva identidad. Escribía en un diario, meditaba, me recordaba mis límites, me recordaba por qué estaba haciendo esto. También significó alejarme de ambientes y personas que alimentaban los viejos patrones. Y eso fue doloroso, porque algunas de esas personas habían estado en mi vida durante mucho tiempo, pero me di cuenta de algo fundamental. No puedes transformarte en el mismo ambiente que te enfermó. No puedes romper ciclos mientras estás rodeado de personas que se benefician de que los mantengas. Así que creé distancia, no siempre distancia física, a veces solo distancia emocional. Dejé de compartir ciertas partes de mí con ciertas personas. Dejé de buscar validación en lugares donde nunca la iba a encontrar. Dejé de explicar mis límites a personas que no querían entenderlos. Y en ese espacio que creé, pude finalmente respirar. La disciplina me enseñó que la libertad no viene fácil. Viene con precio. El precio es la incomodidad. El precio es la soledad temporal. El precio es decepcionar a personas que esperaban que siguieras siendo el mismo. El precio es enfrentar tus miedos una y otra vez. Pero ese precio vale cada segundo. Porque del otro lado está una vida que realmente vale la pena vivir. Y lentamente, día tras día, decisión tras decisión, empecé a ver cambios. No cambios dramáticos, cambios sutiles. Empecé a notar que ya no toleraba ciertas cosas. Empecé a notar que mis reacciones eran diferentes. Empecé a notar que podía reconocer los ciclos tóxicos antes de entrar completamente en ellos. Y podía elegir diferente. Y cada vez que elegía diferente me volvía más fuerte. Y entonces llegó un momento donde me di cuenta de algo hermoso. Me di cuenta de que ya no estaba cansado. No de esa manera profunda y emocional que había cargado durante años. Había una ligereza en mí que no había sentido en mucho tiempo. Y esa ligereza venía de una sola cosa. Había roto el ciclo, no perfectamente, pero lo había roto. Me miraba al espejo y veía a alguien diferente. No solo en lo físico. Había algo en mis ojos. Había claridad. Había paz. Había la mirada de alguien que había peleado su propia batalla y había ganado. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque yo había cambiado la forma en que la vivía. Las 5 señales que antes me atrapaban ya no tenían el mismo poder sobre mí. Podía ver los patrones repetitivos y elegir no entrar en ellos. Ya no me sentía responsable por las emociones de otros, porque entendía que cada persona es responsable de su propio bienestar emocional. Ya no justificaba lo injustificable porque mis límites eran claros y no negociables. Había reconectado con quien yo era realmente y mis decisiones venían de ahí, no del miedo. Y mi energía ya no se gastaba en ciclos vacíos, sino en construir una vida que realmente quería vivir. Y lo más hermoso es que esta libertad no dependía de cambiar a otros. No dependía de circunstancias perfectas. No dependía de factores externos. Dependía de mí, de mis decisiones, de mi disciplina, de mi compromiso conmigo mismo. Y eso significaba que nadie me la podía quitar. Era mía, para siempre. Las relaciones en mi vida cambiaron. Algunas personas se fueron y eso estuvo bien, porque eran personas que solo podían relacionarse conmigo desde el ciclo tóxico.
Y otras personas llegaron. Personas que resonaban con quien yo me había convertido. Personas que valoraban los límites. Personas que no necesitaban que me perdiera para sentirse encontradas. Y esas relaciones eran diferentes. Eran nutritivas. Eran recíprocas. Eran sanas. Aprendí que la soledad que viene de romper ciclos tóxicos no es la misma que la soledad que viene de estar atrapado en ellos. La soledad de la transformación es temporal y llena de crecimiento. La soledad de los ciclos tóxicos es permanente y llena de vacío. Y yo había elegido la primera. Y en esa soledad temporal me había encontrado a mí mismo. Ya no tengo miedo de estar solo, porque entendí que estar solo es mejor que estar acompañado pero perdido. Es mejor que estar en relaciones que me vacían. Es mejor que estar en situaciones que me agotan emocionalmente. La soledad me enseñó algo que la compañía tóxica nunca pudo. Me enseñó quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser lo que otros necesitan que sea. Y ahora vivo diferente, no porque todo sea perfecto, sino porque tengo claridad. Sé que acepto y que no. Sé cuándo alejarme. Sé cuándo mantenerme firme. Sé reconocer las señales. Y cuando las veo, actúo. No espero. No justifico. No me convenzo de que esta vez será diferente. Simplemente protejo mi paz. Porque ahora sé que mi paz es lo más valioso que tengo. Si estás escuchando esto y te identificas con estas señales, quiero que sepas algo. Puedes salir. Puedes romper el ciclo. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado. No importa cuán profundos sean los patrones. Puedes cambiar, pero tienes que decidirlo. Tienes que comprometerte. No solo con querer cambiar, sino con hacer el trabajo duro de cambiar. Y ese trabajo es diario. Es elegir diferente cada día. Es mantenerte firme en tus límites incluso cuando es incómodo. Es decirte la verdad incluso cuando duele. Es alejarte de lo que te daña incluso cuando te sientes solo. Es construir una relación contigo mismo basada en respeto y amor. Es ser disciplinado incluso cuando la motivación se fue. Es levantarte cada vez que caes, una y otra vez. No va a ser fácil. Va a requerir valentía. Va a requerir que decepciones a algunas personas. Va a requerir que enfrentes tus miedos más profundos. Va a requerir que sueltes lo familiar para abrazar lo desconocido. Pero del otro lado de todo ese trabajo está algo hermoso. Está una vida donde ya no estás emocionalmente agotado, donde ya no estás atrapado en ciclos que no te sirven, donde finalmente eres libre. Y esa libertad comienza con reconocer las señales, con admitir que estás atrapado, con decidir que ya no quieres vivir así, y luego con dar un paso, y después otro, y después otro, y eventualmente cuando mires atrás te darás cuenta de lo lejos que has llegado. Te darás cuenta de que rompiste el ciclo, y esa realización será uno de los momentos más poderosos de tu vida. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio, porque poner palabras a tu realización la hace real, y tú mereces una vida libre de ciclos tóxicos, mereces paz emocional, mereces relaciones sanas, mereces vivir sin ese cansancio profundo del alma. Este canal es para quienes están cansados de repetir patrones, para quienes están listos para romper ciclos, para quienes entienden que la transformación requiere trabajo pero vale cada esfuerzo, para quienes siguen firmes, incluso en soledad, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando el camino es difícil. Tu libertad está esperando, no en circunstancias perfectas, no en otras personas cambiando, sino en ti tomando la decisión de romper el ciclo, de establecer límites, de proteger tu paz, de vivir según tus valores y no según tus miedos. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente la vivas, todo cambia. Bienvenido a tu libertad, bienvenido a tu paz, bienvenido a una vida sin ciclos tóxicos. Tu renacer comienza ahora.